Hola, muy buenas noches, mis estimados hermanos y amigos de la iglesia y los que no son de la iglesia también. Soy Gustavo Requejo, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Soy de la ciudad de Ferreñafe, de Perú y de la Estaca Latina. Bueno, mi barrio es Tarapacá. Me siento muy feliz y contento y bendecido por parte del Señor por este primer programa que me permite tener para poder compartir el Evangelio de Jesucristo. Eh, para aclararles un poco de por qué estas transmisiones se está llevando a cabo desde la página que recién se ha creado, que es Recurso Doctrinal, a la cual yo administro. Es por motivo de que como Facebook tiene políticas de creación de contenido, la página no tiene ni un mes de haberse creado. Es por eso que directamente desde la página no puedo hacer transmisiones. Por eso es que la estoy haciendo desde mi perfil. Pero igual he compartido la transmisión en la página, así que los que están siguiendo mi perfil o los que están siguiendo la página Recurso Doctrinal pueden ver el en vivo. Ya quizás pasado un mes, ya podemos hacer las transmisiones directamente desde la página y también desde nuestro canal de YouTube, ¿sí? Muy bien, amigos. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar Ven, sígueme, lo que conlleva la historia sobre las planchas del libro de Mormón, en los capítulos que corresponde de primer Nefi, del capítulo 1 al capítulo 5. ¿Sí? Primero vamos a hacer un contexto histórico para que todos sepamos cómo es que se lleva a cabo todos estos acontecimientos. ¿Sí? Entonces, el libro de Mormón, al inicio, en sus primeras planchas, en sus primeras páginas, como el libro que lo tenemos ahora, habla acerca de una familia, de un profeta, del profeta Lehi. ¿Quién es Lehi? No, primero queremos aclarar eso para todas aquellas personas que quizás están conociendo también un poco la iglesia, ¿no? Y el libro de Mormón en especial. Entonces, Lehi fue un profeta que vivió en el tiempo de Babilonia, en el tiempo de Jerusalén, en el reinado de Judá. Entonces, voy a mostrar una imagen para que la puedan observar. Entonces, aquí vemos que Jerusalén está dentro de los reinados de Asiria, que era un reinado que estaba en todo su apogeo. Babilonia, que era un reinado, Babilonia era un reinado que estaba en todo su apogeo. Asiria era un reinado que estaba creciendo. Y Egipto también era un reinado que quería sobresalir en ese tiempo. Entonces, Jerusalén, de donde viene nuestro profeta Lehi, estaba en medio de esas naciones. Es por eso que vamos a ver también un poco de cómo es que Lehi viene hacia el continente americano. ¿Por qué motivo? ¿No? Entonces, ya sabiendo en el mapa dónde se encuentra Jerusalén, vamos a ver unos antecedentes históricos para poder tener mucho más en claro esto. Entonces, vemos aquí que del año 609 a 598 antes de Cristo, el reinado de Joacim, que fue el que fue puesto por Nabucodonosor, ¿no? En la primera deportación, es ahí donde Daniel fue llevado a Babilonia. Entonces, estamos viendo que los reyes que habían sido puestos para gobernar Judá, ¿no? Pero ahí donde vemos la historia de Daniel cuando fue llevado a Babilonia y todo lo que ya conocemos. Entonces, ¿qué pasó? Joacim prometió ser fiel a, al mandato de Dios, a los mandamientos de Dios, a todo lo que la ley mandaba en ese entonces. Pero no, él quería hacer de las suyas y empezó a rebelarse contra las cosas que estaban como ley en ese entonces. Luego, en el año 598, 597 antes de Cristo, viene el reinado de Joaquín, un reinado que duró 3 meses, en donde pasó el asedio y la caída de Jerusalén y donde se le conoce como una segunda deportación. ¿Sí? También pasó lo mismo, fue rebelde, se rebeló, entonces pusieron a otro rey que conocemos en el año 597 aproximadamente antes de Cristo, que es el rey Sedequías, el cual fue nombrado rey de Judá por Nabucodonosor II. Y ahí es donde comienza la historia
de Nefi. ¿Sí? Muy bien, entonces, como ya sabemos estos antecedentes históricos, eh, en este mapa nosotros, en esta imagen, perdón, podemos observar que Jerusalén no era una ciudad, se podría decir, gigantesca, sino tenía un aproximado de unos 25.000 a 30.000 personas, en donde estaba Leí y su familia, ¿correcto? Entonces, eh, después de que pasaron todos los acontecimientos, sabemos que va a empezar ya la historia de la que está contando Nefi en el libro de Mormón. Perdón, me perdonan un poquito por la voz, es que estoy un poco agripado, es que sale un poquito ronco, pero lo importante es aquí que podamos aprender. Entonces, cuando Nefi empieza a relatar toda esta historia que nosotros tenemos ya plasmada en el libro de Mormón, nos dice que habían transcurrido 30 años ya, ¿no? Cuando el Señor le manda a Leí salir de Jerusalén, porque Jerusalén iba a ser destruida, ¿no? Por todas las abominaciones y los reyes malos que habían gobernado y las abominaciones que habían ahí. Entonces, Nefi nos cuenta que habían pasado 30 años desde que salieron de Jerusalén. No sabemos la edad exacta de Nefi, cuántos tuvo, pero imaginemos que Nefi haya tenido unos 16 años cuando salió de Jerusalén y cuando empezó a escribir ya estas planchas, han pasado 30 años, nos dice, entonces tendría un aproximado de 46, ¿no? Eso es como un ejemplo, pero no sabemos si sin acierta cuántos años es que él tuvo cuando empezó a escribir las planchas. Muy bien, entonces, sabiendo ya este contexto de dónde proviene Leí, cuál fuera su antecedente histórico, de dónde vivía antes, entonces vamos a empezar a leer lo que es el primer libro de Nefi, ¿sí? Entonces, a mí me encanta cómo inicia Nefi relatando su historia, porque él habla en primera persona, ¿no? En primera persona, demostrándonos que realmente él vivió esa historia, de que él fue escogido por Dios prácticamente para poder llevar a cabo todos estos acontecimientos. Entonces, en el primer libro de Nefi, vamos a compartir la escritura aquí en pantalla para que ustedes también nos puedan seguir. Y sugiero que también tengan sus escrituras físicas para poder ir remarcando lo que vayamos aprendiendo y escudriñando el día de hoy. ¿Sí? Entonces, voy a compartir la primera escritura de Nefi que se encuentra plasmada en el libro de Mormón, en donde dice: Yo, Nefi, nací de buenos padres y recibí, por tanto, alguna instrucción en toda la ciencia de mi padre. Entonces, queridos hermanos, aquí en esta pequeña escritura que nos relata Nefi, habla en primera persona, para tenerlo en cuenta, muy importante. Hay un nexo. El nexo, ahí como lo ven ustedes remarcado un poco más de blanquito, o sea, está más gruesita la letra, dice por tanto. Esa es una causa y efecto. Entonces vamos a leer nuevamente, dando mayor expresión a este párrafo, a esta escritura, para poder entender muy bien qué es lo que nos explica Nefi. Es una escritura pequeña, pero que tiene un contenido y una enseñanza maravillosa. Él dice: Yo, Nefi, nací de buenos padres y recibí, por tanto, o sea, él, por tener buenos padres, dice que recibe alguna instrucción en toda la ciencia de su padre. Entonces, qué maravilloso que Nefi no dije, por ejemplo, yo nací de padres ricos, yo nací de padre adinerado, yo nací de padre pudiente, o yo nací de que mi padre fue presidente, alcalde, obispo, o etcétera. No, sino que él dice, lo que más recalca allí es que sus padres fueron buenos y sobre todo lo más preciado que le dieron fue instrucción. ¿Instrucción de qué? Le pudo haber dado instrucción de la vida, que lo vemos plasmado. Y lo más importante es que le dio instrucción acerca de las cosas de Dios y de los misterios de Dios. Entonces, yo ahora actualmente soy padre de un menor niño de 3 años de edad. Entonces, cuán orgulloso yo me sentiría o cuán
qué tanta delicia sentiría mi alma a que en un momento mi hijo diga, ¿no? Yo nací de buenos padres junto a mi esposa, de que lo hemos instruido para con bien. Porque si bien es cierto, nosotros traemos los hijos a este mundo para cumplir el plan de Dios. ¿Sí? Si bien es cierto, todos somos hijos de Dios y nos volvemos padre por las circunstancias cuando ya estamos en esta tierra. Pero nosotros somos pasajeros en la vida de nuestros hijos, así como nosotros hemos sido ahorita, quizás somos pasajeros en la vida de nuestros padres, porque ya tenemos una familia que formar. Entonces, lo más importante que nosotros como padres es para nuestros hijos es poder darle la mejor herencia, que es el conocimiento de Dios. ¿Sí? Si nosotros compartimos, instruimos a nuestros menores hijos acerca de Dios, si nosotros les aconsejamos los instruimos acerca de las cosas de Jesucristo, la cual abre el libro de Mormón, ellos van a ser buenos ciudadanos, van a ser buenos hijos, buenos amigos. En un futuro van a llegar a ser buenos esposos y padres de familia. Entonces, qué importante es lo que Nefi nos enseña de aquí, ¿verdad? Que a causa de que tuvo buenos padres, él pudo recibir buena instrucción. Maravilloso, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿qué más nos sigue diciendo? Aquí hay otro nexo en donde encontramos más adelante. Dice, y habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, siendo, no obstante, ahí vemos el otro nexo, altamente favorecido del Señor todos mis días. Nefi, hermanos, aquí nos está enseñando de que él ha pasado aflicciones. Él las ha vivido, él sabe lo que es tener dolor, quizás lo que es pasar hambre, necesidades, tristezas, aflicciones del alma, se podría decir, ¿no? Entonces, pero miren lo maravilloso que él dice en el curso de su vida, siendo no obstante altamente favorecido del Señor todos mis días. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cómo una persona que ha pasado aflicciones a lo largo de su vida puede ser favorecido por el Señor? Yo cuando escudriñaba esta parte del versículo, yo decía, ¿cómo una persona que pasa hambre, una persona que tiene necesidades o aflicciones, puede ser altamente favorecido del Señor? Y todos sus días, dice. Pero créanme, hermanos, que a pesar de todas las circunstancias malas que nosotros podamos pasar en nuestras vidas, siempre hay una luz. Algo que he aprendido es que no hay lugar donde la luz de la expiación de Jesucristo no pueda llegar. Jesucristo ha bajado, ha caído en lo más bajo y Él conoce todo lo que nosotros podemos pasar. Y es por eso esa luz de esperanza que nosotros tenemos cuando nos sentimos agobiados o tristes, necesitados de algo, que a veces el hombre natural sale a relucir. Tenemos ira, contiendas con nuestros amigos, vecinos, jefes del trabajo, aún dentro de la misma iglesia, porque quizás estamos pasando esa necesidad y nos sentimos abandonados por Dios. Pero no, Nefi aquí dice, maravillosamente lo expresa y dice, he sido altamente favorecido del Señor todos mis días. Entonces, algo que he aprendido aquí de Nefi, hermanos, es que nosotros siempre somos favorecidos por parte de Dios, si es que guardamos sus mandamientos. Más adelante vamos a ver cómo es que el Señor nos dice acerca de cómo es que nosotros podemos ser altamente favorecidos si es que nosotros guardamos sus mandamientos. Nefi más adelante relata una pequeña historia, entonces vamos a escudriñarlo y vamos a ir aprendiendo acerca de él. ¿Sí? Eh, bien, estoy leyendo aquí unos mensajitos de mis hermanos. Buenas noches, hermanos Marcos y Aler. Hola, Camila Fuentes. Eh, Muy bien, estamos aquí en el chat en vivo. A ver qué me dice un hermano. Yo tengo que ponerme a la orden con mi Padre Celestial. Bueno, hermanos, si bien es cierto, créanme y tengan en cuenta que nunca es tarde para arrepentirnos, ¿sí? Si bien es cierto, la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca.
pero como lo dije a un inicio, nunca nos sintamos inferiores para poder tener alcance al perdón de Dios. Siempre hay una luz en el camino, siempre hay una opción para que nosotros podamos alcanzar el perdón de Dios. Lo único que nosotros tenemos que tener es el deseo y la buena intención. Yo no soy perfecto, nadie es perfecto aquí, pero la intención de querer acercarnos a Dios, ese deseo sincero de poder hacer las cosas bien. Créanme, hermanos, que el Señor siempre nos va a favorecer, siempre nos va a dar ese sentido a nuestra vida que quizás nos falta. Nunca digamos, yo he sido olvidado por Dios, porque Él nunca nos olvida. Jesucristo nos dice, los llevo grabados en las palmas de mi mano. Entonces, ¿cómo puede Él olvidarse de nosotros? Nosotros somos quizás los que a veces nos olvidamos de Él, pero Él nunca se va a olvidar de nosotros. Así que hermanos, tengamos en cuenta muy bien esto, de que Dios nos ama y que sobre todo lo que Él quiere ahora es que nosotros volvamos a su senda. Y para eso es que estamos estudiando las clases de Ven, Sígueme y vamos a escudriñar bien lo que es el libro de Mormón, ¿sí? Y ya saben que cualquier respuesta o cualquier fuente a la que han de acudir para la remisión de sus pecados está aquí, el libro de Mormón. Muy bien, hermanos. Entonces, más adelante nos sigue diciendo Nefi que dice, todos los días, todos mis días, sí, habiendo logrado un conocimiento grande de la bondad y los misterios de Dios, escribo por tanto la historia de los hechos de mi vida. Y sí, hago la relación en el lenguaje de mi padre que se compone de la ciencia de los judíos y del idioma de los egipcios. Entonces, hermanos, Nefi aquí nos está diciendo de que él escribe estas planchas en los idiomas de sus padres, la ciencia de los judíos, el idioma de los egipcios. Si bien es cierto, hermanos, el idioma hebreo es muy compacto a la hora de escribir, el idioma egipcio es mucho más compacto aún todavía. Entonces, si por ejemplo, si para escribir una frase, no, los egipcios, los hebreos, perdón, usaban tres palabras. En el egipcio simplemente se usaba una o hasta dos palabras. Entonces era muy compacto. Y es por eso que Nefi es como es que relata las planchas. ¿Sí? En el versículo 3, si me acompañan, dice, y sé que la historia que escribo es verdadera y la escribo de mi propia mano con arreglo a mis conocimientos. Qué maravilloso, ¿no? Que aquí Nefi nos dice que todo lo que él está escribiendo es verdadero. Nos da simplemente con una sola palabra, nos da su testimonio de que realmente lo que él está narrando o haciendo sobre estas planchas es realmente cosas de Dios. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a aprender un poco aquí entre los primeros 3 versículos acerca de un colofón. ¿Qué es un colofón, hermanos? Para que entiendan. Por ejemplo, en los libros antiguos, antes y ahora creo en los libros modernos, en las últimas partes de los libros, viene el colofón donde nos indica una redacción de cómo es que el autor cuenta su historia y nos da un alcance de qué es lo que vamos a encontrar dentro de ese libro, ¿no? Entonces aquí Nefi nos dice quién es él, de dónde viene, qué es lo que vivió y qué es lo que está haciendo. Entonces, qué bonito que en estos 3 primeros versículos Nefi ya nos cuenta, nos da un adelanto de todo lo que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí tenemos nosotros lo que corresponde al colofón que nos da Nefi. Sí, y en esta imagen, hermanos, como ustedes pueden ver, dice que Nefi comenzó su registro afirmando, primero, sus buenos padres y educación, lo que hemos visto, ¿verdad? Lo que yo ya dije. 2, su educación y entrenamiento de escriba, porque él dice que él está redactando en la ciencia de los judíos y en el idioma de los egipcios. Y 3, dice su confiabilidad como autor, porque él dice que él escribe, que todo lo que escribe es verdadero. Entonces, qué hermoso que Nefi nos está manifestando todo
aquello que nosotros necesitamos saber en nuestro tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a continuar en el capítulo 5. ¿Sí? Si de repente me pueden acompañar ustedes ahí con sus escrituras, no lo tengo aquí en pantalla. O, a ver, déjenme compartir la pantalla, por favor, para poder mostrarles cómo es que estamos escudriñando esto de acá. A ver. Vamos a ver un momento, por favor. Sí, me dan un momento. Vamos a iniciar sesión aquí para poder ir escudriñando las escrituras. A ver. Mientras tanto, si pueden ir compartiendo esta transmisión con sus amigos o algunos miembros de la iglesia, sería genial para que todos podamos aprender acerca de lo que estamos escudriñando en el libro de Mormón. Igual, esta clase va a quedar grabada aquí y de igual manera voy a subirla al canal de YouTube para luego poder compartirla con todos ustedes. ¿Sí? Entonces voy a compartir la pantalla de lo que ya estoy teniendo aquí y vamos a ir escudriñando bien lo que es el primer capítulo del libro de Nefi. Entonces ya hemos visto las primeras partes. A ver, voy a hacerle un pequeño zoom para que se pueda ver bien. Ok. Dice, en el versículo 5 nos dice, bueno, en el versículo 4 dice que al comenzar el primer año de reinado de Sedequía, rey de Judá, su padre Leí había morado en Jerusalén toda su vida, ¿no? Lo que nosotros estábamos viendo al inicio, de los antecedentes históricos, de dónde es que proviene Leí. Dice, llegaron muchos profetas este mismo año profetizando al pueblo que se arrepintiera o la gran ciudad de Jerusalén sería destruida. ¿Por qué sería destruida Jerusalén? Por todas las abominaciones que estaban viviendo en ese lugar. Entonces Leí era uno de aquellos profetas que llegó en ese tiempo para poder profetizar de que aquella ciudad iba a ser destruida. Entonces dice, aconteció por tanto que mientras iba por su camino, mi padre Leí oró al Señor, sí, con todo su corazón, a favor de su pueblo. Entonces, primero, qué maravilloso lo que nos dice aquí el versículo 5, hermanos. Dice que mientras iba por su camino. Esto es lo más bonito. ¿Por qué? Porque aquí el Señor nos manifiesta de que para que Él conversar con nosotros mediante la oración o para que nosotros tengamos la oportunidad de orar a Dios, no necesitamos quizás un lugar muy especial para hablar con nuestro Padre Celestial, sino que en cualquier parte que nosotros nos encontremos, caminando, en nuestro trabajo, en los quehaceres que nosotros estamos haciendo, podemos orar al Señor. ¿No? Entonces aquí dice que mientras iba por su camino, como bien sabemos, o los históricos nos dicen que Leí fue un mercader, ¿no? Lo que algunos históricos dicen. Entonces, yo me imagino que estaba en los quehaceres Leí, de sus ventas, vendiendo las tiendas, qué sé yo. Dice que él oró al Señor. Pero hay algo muy importante que está remarcado ahí de color verde, si es que ustedes pueden visualizarlo muy bien. Dice, con todo su corazón a favor de su pueblo. Si en algún momento ustedes se han preguntado, ¿cómo es que los profetas oran por el mundo o por nosotros, ¿no? Pues aquí en Nefi nos está dando la respuesta. Dice que ora con todo su corazón a favor de su pueblo. Y eso es lo que le complace al Señor mucho. De que nosotros a veces buscamos nuestro propio bienestar y no el bienestar de los demás. Pero miren, aquí nos recalca claramente de que el profeta ora a favor de su pueblo. Qué bonito el saber de que nosotros actualmente tenemos un profeta, el cual es Russell M. Nelson, y que él ora y pide a Dios por nosotros. O sea, si tú pensabas de que no había alguien a quien le importes, pues créeme que el profeta está orando por ti, porque él quiere la salvación de su pueblo. Imagínense ese gran deseo y esa gran humildad
que tuvo Leí para poder pedir a favor de su pueblo, no solamente de su familia. Al saber Leí de que Jerusalén iba a ser destruida, es como por ejemplo ahora, si yo no me imagino que me digan, Ferreñafe va a ser destruido, yo lo primero que hago, a mi esposa, a mi hijo, a mi madre, o mis suegros, yo los tomo, vámonos. No me importa el resto quizás, ¿no? Porque el hombre natural actúa así por instinto. Pero créanme, hermanos, que Leí no hizo eso. Leí oró y pidió a favor de su pueblo. Pero ya sabíamos que el pueblo, pues, es de Jerusalén, estaba en constante abominación, estaba yendo en contra de las leyes de Dios y todo eso. Entonces, aquí aprendemos muy bien, hermanos, de que el profeta siempre va a orar a favor de su pueblo. Más adelante nos dice, y se estremeció y tembló extremadamente por las cosas que vio y oyó. Y sucedió que volvió a casa, en su casa de Jerusalén, y se echó sobre su lecho, dominado por el Espíritu y por las cosas que había visto. Y dominado de esta manera por el Espíritu, fue arrebatado en una visión en la que vio abrirse los cielos y creyó haber Dios sentado en su trono. Bueno, aquí ya nos cuenta la visión que tuvo Leí, ¿verdad? De que él vio abrirse los cielos, vio un conjunto de ángeles adorando a Dios y todo eso. Y sobre todo lo más importante que dice, estremeció y tembló extremadamente por las cosas que vio o oyó. O sea, hermanos, imagínense las cosas que Leí pudo haber visto en esta visión. No, o sea, yo no me imagino el grado de espiritualidad que habrá tenido Leí en ese entonces, porque él dice que se estremeció y tembló extremadamente por las cosas que vio y oyó. Que vio y oyó. Entonces, hermanos, imagínense qué tan preparados espiritualmente debemos estar nosotros para poder estar quizás en la presencia de nuestro Señor o al menos de nuestro Salvador. Entonces, imagínense el grado. Aquí los profetas nos dicen la magnitud de lo que es estar en Él. Como leí, como nuestro profeta José Smith en su visión dijo, ¿no? De la columna de luz que vio, fue una inmensa luz que cayó sobre Él. Entonces, imagínense el poder de la presencia de nuestro Señor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener muy bien en cuenta de que para poder nosotros poder estar o tener que querer estar en la presencia de Dios en algún momento, que nos llegue la oportunidad, el momento es ahora para nosotros poder prepararnos espiritualmente. Sí, hay muchas maneras, hay muchas vías, hay muchos caminos que nos conducen a Dios quizás. Están mediante las escrituras, mediante los profetas, mediante las clases. Hay mucha información que nos puede ayudar a acercarnos a Dios. Pero siempre y cuando entendamos también, hermanos, algo que tengo que aclarar es que la única vía para llegar a nuestro Padre Celestial es Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo más correcto que quizás yo les quiero decir. Y para poder llegar a Jesucristo hay muchas maneras. Ya lo manifesté hace un momento. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de cómo es que está la división del primer Nefi, ¿sí? Aquí en pantalla podemos ver, a ver, dice que en registro de Leí está en primer Nefi entre los capítulos 1 al 9. Nos va a narrar acerca del registro de Leí. Y ya en el capítulo, en los capítulos del 10 al 14, ya va a haber un registro acerca de lo que es el registro de Nefi, como podemos ver en pantallas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver también, aquí ahorita muestro en pantalla lo que ya hemos leído en el versículo 4. Sí, voy a aclarar un poco acerca de esto. Dice, pues sucedió que al comenzar el primer año del reinado de Sedequías, rey de Judá, mi padre Leí había morado en Jerusalén toda su vida, lo que ya hemos leído, ¿verdad? En pantalla. Llegaron muchos profetas ese mismo año, profetizando al pueblo que se arrepintiera, o la gran ciudad de Jerusalén sería destruida. Entonces, vamos a
ampliar un poquito más esta información para que quede más clara acerca de por qué Leí tuvo que salir de Jerusalén, por qué es que lo querían matar y todo ello. Entonces vamos a ir un poquito a... Allí hay un pie de página en el libro, del libro de Mormón. Cuando nosotros estudiemos, tenemos que escudriñar porque abajo también hay unas escrituras donde nos amplia un poco más el tema de lo que quizás estamos leyendo. ¿Sí? Entonces vamos a leer, por ejemplo, en el libro de Segunda de Crónicas, en los capítulos 36, en el capítulo 36, versículo del 11 al 16, dice, Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Dios. Entonces, lo que yo les dije al inicio, Sedequías era uno de los tantos reyes que había estado en Jerusalén, pero había hecho tantas cosas malas, y a pesar de que había un profeta, el cual era Jeremías, él no se arrepintió. Una enseñanza aquí, hermanos, es que a veces por más que nosotros eh, se nos dice, se nos aconseja, se nos enseña, nunca nunca hacemos caso, sino que seguimos con nuestro propio orgullo, seguimos en nuestra propia necedad de que yo como hombre natural puedo hacerlo todo. Pero miren lo que pasó con Jerusalén. ¿Mm? Ahora, miren lo que nos dice también. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, quien le había hecho jurar fidelidad por Dios, el que lo había puesto como rey y que él en su momento le había dicho, sí, yo te voy a ser fiel, yo voy a cumplir con lo que Dios manda. Miren lo que dice aquí. Le había hecho jurar fidelidad por Dios y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Entonces lo que estamos viendo, hermanos, ¿no? Este, todo lo que había pasado de que así como Sedequías se rebeló y todo eso, así hubieron muchas gente. Por ejemplo, Lamán y Lemuel no es raro de que encontremos de que en ese tiempo hayan habido bastantes Lamán y Lemuel en lo que es cuestión de carácter, de que ellos juren fidelidad por Dios, de que ellos digan, no, yo voy a cumplir lo que Dios manda, yo voy a seguir a mi padre y todo eso, pero no, siempre desobedecían. Nos sigue diciendo también Crónicas, y también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. Miren, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por medio de sus mensajeros levantándose de mañana y enviando, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su morada. O sea, a pesar de que de todas las abominaciones de que estaba pasando, dice que Dios, el Dios de sus padres envió a ellos palabra por medio de sus mensajeros. ¿Y quiénes eran sus mensajeros? Los profetas. Entonces, ¿qué enseñanza tenemos aquí? De que el Señor siempre va a mandar a nosotros mensajeros de una u otra forma, directa o indirectamente, para que nos hablan del corazón, para que nos haga cambiar, para que nos instruyan y nos acerquen más a Dios. Sí, pero a veces somos nosotros los que, como dicen Crónicas, nos mofamos de los mensajeros de Dios. Por ejemplo, dice aquí, pero ellos se mofaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y perdón, y que no hubo ya remedio. Entonces, hermanos, lo que les decía, a veces nosotros, nuestro orgullo, nuestro quizás el poderío económico que quizás podamos tener en cierto sentido, pensamos de que nosotros sin Dios podemos hacerlo todo. Y aparte, hermanos, a veces nosotros cometemos errores dentro de la iglesia, ¿sí? O a veces nosotros queremos bendiciones por parte de Dios, pero queremos que el mismo Dios baje o que se abra una columna de luz y que aparezca un ángel y nos diga lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero hermanos, Dios, ahí como nos dice en Crónicas, Él siempre manda a sus mensajeros
¿Y qué piensan ustedes? A ver, lo leo en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quiénes son esos mensajeros ahora en la actualidad para cada uno de nosotros? ¿Quiénes piensan? Por ejemplo, inicio yo. Yo pienso que un mensajero ahora en la tierra es nuestro profeta, ¿no? Pero si lo reducimos un poco más localmente, ¿quiénes podrían ser esos mensajeros que Dios mande para que, por ejemplo, el hermano Gustavo haga un cambio en su vida, ¿no? Entonces, hermanos, ahí a ver, lo leo. A ver, vamos a leer un poquito los comentarios para poder, a ver, nos dicen, saludos de Ecuador, Camila Fuentes, ¿qué tal? Mucho gusto en conocerte, Camila, gracias por estar aquí en la transmisión. Un saludo para nuestros hermanos de Ecuador, que bueno, ahora están pasando una situación difícil y oramos mucho por esta nación, porque para que todo pueda estar bien, ¿no? Así como Leí oró a favor de su pueblo, pues no basta con que nosotros, que somos de Perú, oremos solamente a favor de Perú, sino que oremos también a favor de todos nuestros hermanos que están en el extranjero. Saludos para Barrio Tarapacá. Ahí está Adita, mi esposa. Muchas gracias. El hermano Marco Cialera, así es, hermano. Échele ganas, hermanos, échele ganas, seamos de buen ánimo, todo tenemos una buena oportunidad y después de la tormenta recuerde que siempre sale el sol, ¿sí? María Hernández, gracias, hermano, lo recordamos y estamos felices de poder escucharlo de nuevo en el Evangelio. Muchísimas gracias, hermana María, desde México, ella nos está escribiendo. Muchas gracias. Jonathan Eduardo dice saludos a la Estaca, Perú Latina, Barro Trapacá. Buenazo, Jonathan, muchas gracias. Karin Judith Yesken Quevedo dice saludos para el barrio Polo Nuevo. Buenazo, saludos para mis hermanos del barrio de Polo Nuevo, allí donde yo me bauticé también. Y luego por ya cuestiones de límites, pues volví a lo que me corresponde, mi barrio de Tarapacá. Saludos para la hermana Débora también. Marco, Adita nos dice, el profeta, los apóstoles, los obispos, nuestros hermanos ministrantes. Excelente, Adita. Así es, hermanos. Entonces, ¿quiénes son nuestros consejeros o los mensajeros, perdón, que Dios manda para que nosotros podamos tener ese cambio en nuestras vidas? Pues como dice Adita, ¿no? El profeta, los apóstoles, los obispos y nuestros hermanos ministrantes. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros podamos ministrar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque quizás Dios te escogió a ti para que tú seas ese mensajero y puedes llevar la buena palabra, puedas llevar ese buen ánimo a esa familia o ese miembro que te han asignado, porque Dios sabe que tú puedes hacer algo por ellos. Entonces, hermanos, no nos mofemos de los misterios de Dios, no nos mofemos del accionar que Dios tiene para con todos sus hijos. Nosotros podemos lograr muchas cosas siempre y cuando nosotros tengamos el deseo de poder hacerlo, ¿sí? Entonces, eh, voy a compartir algo aquí. Bueno, ya leímos acerca de que Leí oró a favor de su pueblo. Entonces, voy a compartir algo que Nefi dice en el versículo 20, ¿sí? Eh, Aquí está, pueden verlo en pantalla. Dice, pero he aquí, yo Nefi, os mostraré que las tiernas misericordias del Señor se extienden sobre todos aquellos que, a causa de su fe, Él ha escogido para hacerlos poderosos, sí, hasta tener el poder de librarse. Esto es lo que nos dice Nefi, ¿no? Según la historia que él está narrando, dice que las tiernas misericordias de Dios. ¿Y cuáles son las tiernas misericordias de nuestro Señor? Es el amor, es la bondad, todas las cualidades positivas que nosotros podamos tener. Sí, dice que se extiende sobre todos aquellos que, a causa de su fe, Él ha escogido para hacerlas poderosas, sí, hasta tener el poder de librarse. Entonces, hermanos, si tú piensas que no puedes librarte de la situación que estás pasando ahora, pues mira lo que aquí nos está diciendo Nefi. Si tú piensas que no puedes hacerlo, entonces no eres un hombre de fe. ¿Sí? Entonces, Nefi nos deja claramente de que Dios escoge a aquellos que tienen fe en Él para darles ese poder de poder librarnos de todo aquello lo que estamos pasando. Entonces, tenemos que tener en cuenta y con mucho cuidado aquellas cosas de que cuando pensamos o decimos de que Dios no nos va a ayudar o no nos va a librar.
Quiero compartirles algo también, bueno, ya nos saltamos aquí al versículo 20, pero quiero retroceder algo acerca del capítulo 14, perdón, del versículo 14. Voy a compartir aquí mi pantalla de las escrituras para poder escudriñarlo. Dice, en el versículo 13 dice, eh, y leyó diciendo, ay de ti Jerusalén, porque he visto tus abominaciones. Sí, mi padre leyó muchas cosas concernientes a Jerusalén, que sería destruida así como sus habitantes, y que muchos perecerían por la espada, y muchos serían llevados cautivos a Babilonia. Y dice en el versículo 14, en lo que yo he remarcado en verde, por favor, a ver si me acompañan, dice, y porque eres misericordioso, no dejarás perecer a los que acudan a ti. Entonces, hermanos, para aquellos que piensan de que en su vida van a perecer o en su vida van a dejar de importarle a Dios, déjenme decirle, hermanos, que no es así. Aquí dice, porque eres misericordioso, no dejarás perecer a los que acudan a ti. Entonces, si tú quieres, hermano mío, alcanzar misericordia de Dios, si tú quieres que las bendiciones lleguen a tu casa, si tú quieres salir de los problemas que estás teniendo, que están aconteciendo ahora en tu vida, acércate a Dios, que Él va a tener misericordia de ti. Habla con Él, ora, y Él te va a escuchar. Yo doy testimonio, hermanos, en verdad de que Dios escucha y responde a nuestras oraciones, pero siempre y cuando nosotros tengamos el deseo de poder acercarnos a Él. Él está presto para poder ayudarnos. No tengamos esa doctrina de que quizás por ahí he escuchado, ¿no? Algo que no es doctrina, pero algunos le llaman así y que no es correcto, cuando dicen, tú tienes que hacer tu 50% y Dios hará el 50%. Eso es totalmente falso. Porque Dios no va a estar allí esperando, por ejemplo, que tú estés en el 49% y que te falta 1% para llegar al 50%. Dios te va a decir, no, no te voy a ayudar todavía hasta que llegues al 50%. No, hermanos. La expiación de Jesucristo no es vana. La expiación de Jesucristo no es un chiste. Yo no puedo tratar la expiación de Jesucristo como una oferta, como un boleto que me voy a ganar. No. La expiación de Jesucristo en nuestras vidas y la misericordia de Dios es una bendición. Entonces, hermanos, no tengamos temor de poder arrepentirnos. No, como yo los vuelvo a repetir, no nos sintamos inferiores y decir que nosotros somos malos o que hemos pecado demasiado y que yo ya no puedo quizás volver a la iglesia y que quizás por eso ya no leo las escrituras, ya no hago mis noches de hogar, he empezado a tomar, he empezado a acudir a lugares que no debo acudir, donde el Espíritu no está. Hermanos, esos pensamientos son del enemigo que quiera destruirte. Pero ten fe, confía en que la luz de Cristo va a llegar a ti. Solo debes estar presto y debes tener el deseo de poder acercarte a Dios. Su misericordia es infinita. Y como dice aquí en el versículo 14, Él nunca dejará perecer a los que se acerquen a Él. Entonces, hermanos, tengamos fe. Dios nos ama y Él no nos va a dejar perecer. Siempre Él va a estar presto para poder ayudarnos. ¿Sí? Entonces, vamos a leer ya el capítulo 2 para poder avanzar un poquito. ¿Sí? Porque ¿cuánto tiempo vamos? Ya vamos a tener prácticamente una hora. Entonces, vamos a ir avanzando un poco. Y dice, el capítulo 2 del primer Nefi, dice en el versículo 1, porque he aquí, aconteció que el Señor habló a mi padre, sí, aún en un sueño, y le dijo, bendito eres, tú leí, por lo que has hecho y porque has sido fiel y has declarado a este pueblo las cosas que yo te mandé, he aquí tratan de quitarte la vida.
Entonces, miren hermanos, aquí ¿qué podemos observar? Dice, ¿por qué aquí aconteció que el Señor habló a mi padre? Primer principio que rescatamos aquí. El Señor habló a su padre, dice Nefi. O sea, el Señor dio respuesta a la oración que hizo Leí. Tal vez es a favor de su pueblo, miren, ¿no? Tal vez por las cosas que él vio y oyó, el Señor, y que él obedeció, el Señor eh, le contestó. Dice, sí, aún en un sueño. Entonces, hermanos, miren, no esperemos que el Señor de repente nos conteste, quizás, como dije, que se aparezca un ángel o una columna de luz inmensa o algo parecido, algo extraordinario, como para que el Señor nos hable. Dice que ahí a Leí, dice, aún en un sueño le habló. El Señor tiene muchas maneras de cómo manifestarse y le dijo, bendito eres tú. Mira qué bonito que el Señor, hermanos, te diga, de verdad qué maravilloso, bendito eres. Yo no me imagino cómo me sentiría realmente en que en algún momento, el Señor sabe, me bendice, obviamente, pero que el Señor me exprese Él directamente así, como lo hizo a Leí, bendito eres, quizás yo no me lo puedo imaginar, es algo maravilloso. Y dice, por lo que has hecho, ¿y qué hizo este Leí? Él ha sido fiel, él oró a favor de su pueblo, él guardó los mandamientos de Dios. Y dice, y has declarado a este pueblo las cosas que yo te mandé. Entonces, ¿qué aprendemos de Leí? Él dice que aparte de las cosas que vio y oyó, lo que él aprendió a lo largo de su vida y la instrucción de la ley, y en ese entonces vivían la ley de Moisés, ¿no? Él dice que ha declarado a ese pueblo. O sea, él accionó. A veces nosotros, hermano, podemos tener tal vez revelación, ¿no? Revelación porque todos somos, estamos prestos a tener revelación por parte de Dios. Y el Señor siempre nos manda a hacer algo, quizás. Nosotros queremos respuestas por parte de Dios y el Señor nos da esas respuestas, ya sea en un sueño, así como a Leí, ya sea por medio de las escrituras, ya sea por medio de tus líderes, qué sé yo, tantas maneras que el Señor se puede manifestar. Pero algo muy importante dice que Él declaró. Entonces, hermanos, aprendemos de que nosotros no podemos quedarnos sentados con las cosas que aprendemos dentro de la iglesia o aún en mi hogar. Cuando ustedes escudriñan las escrituras, cuando ustedes dicen, wow, qué bonito, el día de hoy aprendí más a fondo qué cosa es el arrepentimiento, por ejemplo, y tú te lo quedas para ti, qué bien haces. Si tú no lo compartes con los demás, si tú ese conocimiento que has ganado te lo quedas solo para ti, ¿de qué sirve? Tú dirás, hermano Gustavo, me sirve para mi conocimiento. Sí, es cierto, pero tú ya lo tienes, tú ya lo aprendiste. Y como Leí nos enseña, él declaró al pueblo. ¿Y qué declaró? Que Jerusalén iba a ser destruida, que el pueblo se arrepintiera. Entonces, así nosotros debemos ser. Debemos arrepentirnos y no quedarnos con el conocimiento bueno que hemos ganado. Debemos compartirlos. Pero hermano Gustavo, eh, ¿cómo puedo compartirlo? Eh, hay muchas maneras, hermanos. Existen las redes sociales actualmente. Yo veo, hermanos, a veces en las redes sociales que se comparten cosas incoherentes, que no tienen nada que ver con el progreso espiritual de las personas. Si nosotros queremos cambiar, si nosotros queremos tener un mundo mejor, empecemos por nosotros mismos. En las redes sociales, hermanos, nosotros podemos usarlas para bien, para compartir lo que aprendí hoy día, para compartir mi testimonio. No tengamos miedo de que nos van a señalar o que se van a burlar de nosotros. En el tiempo los profetas han sido apedreados, han sido burlados. Quizás a nosotros ya no nos van a apedrear, pero que eso no sea excusa, hermanos,
para nosotros no declararle el Evangelio de Dios. Si nosotros aprendemos algo nuevo, compartámoslo. Invitemos a alguien nuevo a nuestra noche de hogar, invitemos a alguien nuevo a la iglesia, enviémosles un mensaje a alguien, oye, ¿sabes qué? Pablo, te quiero compartir algo que aprendí el día de hoy en el libro de Mormón, pero que su conocimiento, hermanos, de las Escrituras o de Jesucristo se comparta y se difunda por todos los medios que ustedes puedan tener. Y créanme que el Señor va a estar complacido con ustedes. ¿Sí? Entonces voy a leer un poco más acerca de voy a compartir mi pantalla para poder leer eh, el versículo 3, que hay algo muy bonito que he remarcado y quiero compartirlo con ustedes, ¿sí? Muy bien, vamos ya al capítulo 2, estamos aquí. Y dice, bueno, ya hemos leído esto, ¿verdad? Bendito eres tú, leí por lo que has hecho y todo. Y dice que el Señor le mandó a mi padre en un sueño que partiese para el desierto. Esto de aquí, hermanos. Y sucedió que el Señor le mandó a mi padre en un sueño que partiese para el desierto con su familia. Hermanos, ¿quién de nosotros actualmente tuviese ese valor de que el Señor nos diga por medio de revelación que partiésemos para el desierto, con su familia? ¿Quién de nosotros está presto para poder dejar? Más adelante vamos a ver todo lo que Él dejó. ¿Quién? Es muy difícil, ¿verdad? Que nosotros actualmente podamos obedecer a Dios en este sentido. Y en el versículo 3 nos dice, y aconteció que fue obediente. Qué maravilloso. Leí nunca puso trabas, Leí nunca puso peros para poder obedecer a Dios. Por algo fue un profeta elegido por él. Dice, fue obediente a la palabra del Señor, por tanto hizo lo que el Señor le mandó. Qué bonito, ¿no? El Señor le mandó a Nefi, él obedeció, perdón, y hizo lo que el Señor le mandó. En el versículo 4 nos dice, y abandonó su casa, la tierra de su herencia, su oro, su plata y sus objetos preciosos, y no llevó nada consigo, salvo su familia y provisiones y tiendas, y se dirigió al desierto. Hermanos, yo les digo a ustedes, y me incluyo yo también, ¿quién de nosotros está dispuesto ahora a perder su trabajo, a perder las oportunidades que quizás tengamos de poder salir adelante, como nuestra casa, nuestra herencia y todo ello, por compartir el Evangelio de Jesucristo o de Dios? Es muy difícil, hermanos. Y a veces es allí donde ponemos una balanza allí es donde nosotros podemos dar cuenta de dónde está nuestro corazón. En si obedecer más a Dios y tener fe en que lo que voy a ganar va a ser mejor que lo que dejo, o quedarme con lo que ya tengo y desobedecer a Dios. A veces he visto hermanos que rechazan llamamientos porque dicen, no, no puedo porque yo voy a estudiar. Y yo me incluyo, hermanos, porque en algún momento he sido así un poco también necio, pero el Señor me ha reprendido y bueno, aquí estoy aprendiendo más. Pero les doy un consejo, hermanos. A veces nosotros ponemos muchos peros para poder ir a una reunión dentro de la iglesia, para poder salir a ministrar, para poder leer las escrituras. ¿Y qué es lo que el Señor nos manda? Él nos da esos mandamientos. Pero nosotros preferimos dejar que nuestro hombre natural nos domine. Prefiero dormir, prefiero salir a malgastar mi dinero por ahí, quizás en algo que no va a ser productivo, y no obedezco a Dios. Pero leí aquí nos da un claro ejemplo de que realmente si nosotros obedecemos a Dios, siempre vamos a salir triunfantes, porque el Señor siempre va a estar complacido con todo aquello que Él nos dice. ¿Sí? En el capítulo 2 vamos a ver también, hermanos, acerca de la familia, de todo lo que pasó. Y también más adelante, quizás si nos da el tiempo, vamos a ver acerca de una madre. O sea, Leí tenía una familia como nosotros actualmente, hermanos.
donde habían problemas, donde había hijos desobedientes, en los cuales era Lamán y Lemuel. ¿Sí? Entonces, voy a compartir algo en pantalla que quiero compartirles. Dice, el libro de Mormón comienza con el relato de una familia de la vida real que afronta dificultades reales. Aunque haya sucedido en el año 600 antes de Cristo, hay cosas en el relato que pueden resultarles conocidas a las familias de hoy en día. Aquella familia vivía en un mundo de iniquidad, pero el Señor les prometió que si lo seguían, Él los guiaría hacia un lugar seguro. En el transcurso tuvieron buenos y malos momentos, grandes bendiciones y milagros, pero también tuvieron discusiones y contención. Miren, a pesar de que era una familia elegida por Dios, tenían estos problemas. Pocas veces se ve en las Escrituras un relato tan detallado de una familia que trata de vivir el Evangelio. Padres que se esfuerzan por inspirar a su familia a tener fe y que se preocupan por su seguridad, hijos que deciden si creerles o no a sus padres, y hermanos que lidian con los celos y la contención y que en ocasiones se perdonan unos a otros. En general, el ejemplo de fe en esta familia imperfecta es poderoso. Entonces, hermanos, si ustedes piensan de que su familia es la peor familia de todas, créanme que no es así. Leí lo vivió. Leí tuvo que convivir con hijos que no creían en las cosas que él decía. Sus hijos decían, más adelante en las escrituras nos dice que él era un hombre visionario, que cómo iba a ser que Jerusalén iba a ser destruida. ¿Por qué no creían muchos de que Jerusalén iba a ser destruida, hermanos? Por motivos de que Jerusalén había sido una ciudad creada en donde estaban los convenios del Señor. Entonces muchos decían, ¿cómo va a ser que Dios va a destruir esto? Pero no sabían de las iniquidades que estaban aconteciendo ahí. Es por eso que el Señor manda a destruir esa ciudad. Entonces, Lamán y Lemuel eran uno de esos hijos rebeldes, que no creían que su padre. Es como ahora quizás puede usted tener un hijo rebelde que no quiere acudir a la iglesia, que no quiere servir un llamamiento, que no quiere servir una misión, etcétera. Créanme que, hermanos, ustedes no son los únicos. Leí ya lo vivió. Y si ustedes quieren saber cómo es que pueden sobrellevar esta situación, lean el libro de Mormón. Aquí hay una historia bonita y maravillosa que nos enseña acerca de cómo nosotros poder eh, llevar a una familia en paz. ¿Sí? Muy bien, hermanos. A ver, vamos a leer aquí un poco los comentarios. Bueno, respondiendo anteriormente a la pregunta, nos dicen nuestros líderes, los élderes, el obispo de nuestro barrio, nuestro presidente destaca. Exacto. La hermana Clara y Malagón, ¿qué tal, hermana? Muy buenas noches. Un saludo hasta México. Un gusto saludarle. Puedo sentir que el Señor se siente complacido cuando lo busco y a su vez Él busca muchas maneras de hacerme saber su voluntad. A veces será por medio de las escrituras, otras veces por medio de sentimientos que llegan a mi corazón. Exactamente, ¿no? Cuando nosotros hacemos su voluntad de diferentes maneras, el Señor siempre va a estar complacido con nosotros. Bueno, y aquí las hermanas que se están saludando, qué bien. Mucho gusto, y muchísimas gracias por estar aquí en nuestra primera clase de Ven, sígueme. Eh, Vamos a seguir, voy a seguir compartiendo eh, el capítulo 2 porque es un capítulo muy, muy bonito en donde nos enseña muchísimo. El día de hoy, quiero compartirlo con ustedes para poder aprender. Y sobre todo, hermanos, tengan en cuenta que lo que estoy haciendo ahora es un complemento al estudio que ustedes hacen de sus escrituras, ¿sí? Al estudio que ustedes tienen a lo largo de su semana. Esto es un complemento para poder ayudarles a que ustedes tengan un poco más en claro lo que las escrituras les quiere enseñar, ¿ok? Entonces, miren, a pesar de que el Señor acá dice, leí, ve con tu familia, parte para el desierto, abandona todo, tu herencia, tu oro, tu plata y objetos. Miren lo que hace en el versículo 7. Dice, y sucedió que erigió un altar de piedras y presentó una ofrenda al Señor y dio gracias al Señor nuestro Dios. Hermanos, ¿quién de nosotros, a pesar de que el Señor nos manda a hacer algo y tenemos que perder
muchas oportunidades, quizás entre comillas, buenas para nosotros, nosotros le agradecemos a Dios. ¿Quién de nosotros hace eso? Al contrario, renegamos, ¿no? Vaya, por ir a ministrar al hermano Juan, ya perdí la oportunidad de jugar fútbol con mis amigos. Por ir a ministrar o por tener la reunión de la sociedad de socorro, ya me perdí el capítulo de la telenovela que está buenazo, ¿no? Pero ¿qué hace Leí? Vamos a leerlo nuevamente. Es maravilloso lo que nos enseña. Dice que erigió un altar de piedras y presentó una ofrenda al Señor y dio gracias al Señor nuestro Dios. O sea, a pesar de que el Señor le dice abandona todo, abandona tus riquezas, el Señor le da gracias. Imagínense qué tan fiel y qué tan humilde era Leí para que a pesar de todas las circunstancias que iba a vivir o que estaba viviendo ya, el Señor le ofrezca una ofrenda al Señor y le dé gracias. Con esto, hermanos, aprendo y aprendemos todos de que no importa las circunstancias en que nos encontremos, ya sea en el apogeo de nuestras vidas, ya sea en que estamos pasando mala racha en nuestra vida, nosotros siempre tenemos que ser agradecidos con Dios. Siempre tenemos que nosotros darle una buena ofrenda al Señor. El Señor siempre va a estar complacido. No, el Señor no quiere que nosotros seamos perfectos. El Señor no quiere que tú seas, porque si somos perfectos no estaríamos aquí, hermanos. Pero el Señor quiere que cada pequeño esfuerzo que tú hagas sea para bien, sea bueno y sobre todo que sea agradable para Él. Por eso, hermanos, cada vez que tú vayas a hacer algo, piensa en las consecuencias y sobre todo que todo lo que hagas sea para la gloria y honra de Dios. No importa qué tan pequeño o qué tan grande sea tu accionar, siempre sea agradecido con Dios por todo lo que Él te ha dado. Cuenta tus bendiciones y verás, como dice el himno. ¿Sí? Y bueno, aquí hablando también leí acerca de sus hijos. eh, ya nos enseña un poco más acerca les da unos consejos a sus hijos. ¿A qué hijos? A estos hijos, a estos personajes que nos enseñan la rebeldía en el libro de Mormón, que es Lamán y Lemuel. Pero qué bonito cómo este padre los instruye y les dice, ¿no? O sea, los consuela de una manera que él no los riñe o no los regaña. Bueno, riñe en México y regaña, en Perú y regaña en México, para que me entiendan. Sino que él al contrario, a pesar de todo esa dura cerviz que tenían Lamán y Lemuel, el Señor siempre los aconsejaba y les daba instrucción. En el versículo 9 dice: y cuando mi padre vio que las aguas del río desembocaban en la fuente del mar Rojo, habló a Lamán diciendo: oh, si fuera semejante a este río fluyendo continuamente en la fuente de toda rectitud. Y dijo también a Lemuel: oh, si fueras tú semejante a este valle, firme, constante e inmutable en guardar los mandamientos del Señor. O sea, imagínense la visión que Leí tenía de sus hijos. Él que quería que sus hijos llegaran a ser grandes espiritualmente. Porque les dice, mira, a Lamán le dice: si fuera semejante este río, fluyendo continuamente en toda fuente de rectitud. Quizás ahí le está dando la opción a que él vea su error. Aquí le dice rectitud. Quizás Lamán estaba fallando para su padre en todo lo que era rectitud. Era quizás una persona rebelde. Y Leí le está enseñando a que él debe cambiar ese mal hábito quizás, o ese carácter que quizás debe moldar. Pero él no lo está haciendo de una manera gritona, o lo está regañando, o lo está insultando, ¿no? Porque a veces nuestro hombre natural siempre sale a prevalecer y decimos: no, tú no entiendes, eres un malcriado, eres por aquí una persona ignorante, etcétera, qué sé yo, ¿no? Tantas cosas malas que a veces salen de nuestra boca en nuestra ira.
Pero Leí como padre nos aconseja que nosotros debemos saber consolar a nuestros hijos. Él les dice de una manera tan amorosa: si fuera semejante este río fluyendo continuamente en fuente de toda rectitud. Y a Lemuel le dice: si fueras tú semejante a este valle. ¿Cómo es un valle? Firme, constante e inmutable en guardar los mandamientos del Señor. Miren, hermanos, lo que quería Leí para sus hijos. Él quería que sus hijos fueran unos buenazos en el Evangelio, que fueran unos tromes, que el Señor esté complacido con ellos. Y es por eso que Él los aconseja de cierta manera y les dice: ¿por qué no cambias tu carácter? ¿Por qué no eres como este río que fluye en toda rectitud? O tú, Lemuel, ¿por qué no eres como este valle firme y constante en guardar los mandamientos de Dios? Hermanos, nosotros como padres a veces debemos saber, o no como padres, a veces también como hermanos ministrantes, porque tenemos que tener cuidado también cuando nosotros vayamos a ministrar. Tenemos que tener bastante cuidado de cómo nosotros podemos hablar a las personas. No debemos hacerlo con asperezas, ni haciéndonos sentir nuestra autoridad o que yo soy mejor que tú, o que porque yo soy papá o mamá tú debes hacer lo que yo digo y todo eso. No, debemos aprender de ley. Debemos saber hablar con palabras de amor, saber corregir. La sabiduría es algo que quizás muchas veces a nosotros nos falta para poder hacer las cosas. Quizás nosotros a veces pensamos que estamos haciendo el bien, pero ¿el bien para quién? ¿Para mí o el bien para Dios? Porque muchas cosas buenas que nosotros hacemos no son buenas para Dios. Debemos tener mucho en cuenta eso, de que a veces pensamos de que no, bueno, yo lo estoy haciendo porque así es. No, y nadie, ningún líder me va a venir a hacer porque yo así lo estoy. O a veces estoy ayudando, dando una ofrenda y me tomo la selfie, me tomo la foto, pagando mi diezmo, por ejemplo. O miren, visité a esta familia y le llevé un saco de arroz, ¿no? Una bolsa de tortillas, qué sé yo. Hermanos, cuando nosotros hagamos el bien o queramos corregirlo, hagámoslo para que el Señor esté complacido con nosotros. No porque yo quiera prevalecer o no porque yo quiera sobresalir. Porque el Señor, a pesar de que tú hagas una buena obra, el Señor no va a sentirse complacido contigo. Porque si tú quieres un galardón, tu galardón ya lo ganaste. Ya te vio el mundo en la foto que tú hiciste el bien y todos te van a decir: bravo, hermano Gustavo, qué bueno es usted, qué generoso es usted ayudando a la familia, ¿no? Lo más importante, queridos hermanos, es que Dios se sienta complacido a ustedes. Que cuando tú, el día en que te llegues a la presencia de nuestro Señor, no tengas nada de remordimiento en tu cabeza y veas de que todo lo que tú has hecho, lo has hecho para bien. ¿Sí? Voy a seguir compartiendo las escrituras aquí para poder seguir escudriñando. Y bueno, aquí nos dice en el versículo 11 por qué motivo es que le habla así a sus hijos, ¿no? O los aconseja y dice que era por causa de la dureza de cerviz que él tenía. Bueno, ya sabemos, si bien es cierto, cómo eran Lamán y Lemuel, pues eran uno de esos hijos que no querían hacer caso en nada, eran rebeldes y no querían obedecer, querían estar en el lugar que estaban antes, con sus riquezas, con sus tierras, con su oro y todo eso. O sea, ellos no tenían una visión de futuro. Ellos no sabían que lo que el Señor les iba a dar era mejor que lo que estaban perdiendo. Y eso es lo que muchas veces a nosotros como miembros nos falta, de que a veces pensamos de que eh, no creemos que las oportunidades buenas el Señor nos da y que no tenemos fe de lo que va a venir es mejor que lo que estamos dejando. ¿Sí? Y dice, en el versículo 12 murmuraban, pero ¿por qué murmuraban Lamán y Lemuel? Es algo que muchas veces a nosotros también nos pasa. ¿Por qué a veces murmuramos? Dice, porque no conocían la manera de proceder de aquel Dios que los había creado. Muchas veces
amados hermanos, nosotros murmuramos en contra de nuestro líder, en contra de qué sé yo, de un hermano, en contra de la presidencia de estaca, qué sé yo, murmuramos. ¿Por qué decimos que, no, pero cómo pudieron darle llamamiento a tal hermano? ¿O cómo es que este hermano sea el obispo? ¿O cómo que él sea el presidente de estaca? ¿O cómo puedes ir a visitar o a ministrar a este hermano que es un borracho, es un por aquí, un por allá? A veces nosotros actuamos de esa manera, pero es porque no conocemos la manera de proceder de aquel Dios que nos ha creado. A veces pensamos que nuestra lógica, que nuestra sabiduría, corta sabiduría, es mayor a la de Dios. Pero hermanos, debemos tener en cuenta que las cosas que Dios manda tiene un sabio propósito. No importa con quién las haga, no importa el lugar donde las haga, no importa el tiempo en que el Señor las haga. Esa es la manera de proceder de aquel Dios que te ha dado la vida. Y nosotros no somos nadie para ir en contra de lo que el Señor nos manda. Esa es su manera de proceder de Dios. Y nosotros simplemente tenemos que ser obedientes como Leí, como Nefi. No tenemos por qué murmurar. No dejemos que el enemigo nos meta ideas de que no es así, Gustavo. Tenía que ser así. O no, que cómo puedes ir a ministrar a ese hermano o a esa hermana. No. Pues si el Señor así lo manda, así debo de hacerlo. No somos quien, hermanos, para ir en contra de los preceptos que Dios nos señala para poder hacerlos. ¿Sí? Entonces, voy a seguir compartiendo la escritura. Y dice, en el versículo 14. Perdón, en el versículo 13 también no voy a saltarme para que podamos tener un poquito de contexto. Dice, ni creían tampoco que aquella gran ciudad de Jerusalén pudiera ser destruida conforme a las palabras de los profetas, y eran semejantes a los judíos que estaban en Jerusalén, los cuales procuraban quitarle la vida a mi padre. Y aconteció que mi padre les habló en el valle de Lemuel con poder. Pues, ¿qué pasó con Leí? ¿Qué pasó? Pues estaba lleno del Espíritu, al grado de que sus cuerpos temblaron delante de él y los confundió, de modo que no osaron hablar contra él. Por tanto, hicieron lo que él les mandó. Hermanos, aquí una gran enseñanza. Debemos tener, hermanos, claro y mucho cuidado cuando nosotros mofemos hablar de algún ungido del Señor. Quiero que me escriban en los comentarios para ustedes quiénes son los ungidos del Señor actualmente. Por ejemplo, el obispo, los misioneros. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nos mofemos y hablemos mal de nuestro líder, porque él ha sido escogido por Dios y ellos tienen un manto, y en su rectitud y en su obediencia y en su alineamiento para con Dios, ellos en algún momento van a estar muy llenos del Espíritu, si no es todos los días de su vida. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros, por más que no nos caiga, hermanos, por más que quizás yo como mi hombre natural, yo diga, no, yo le tengo cólera a ese hermano o a esa hermana o al obispo, no me cae. Tengamos cuidado, hermanos, de a quién nos estamos enfrentando. Porque no nos estamos enfrentando al obispo, nos estamos enfrentando al poder de Dios. Y no quieras enfrentarte al poder de Dios, hermanos, porque el Señor reprende muy fuerte y el Señor te golpea donde más te duele. Así que no pretendamos en nuestra corta sabiduría saber más de Dios, o creer saber más de Dios, o creerme más que Dios. Así que, por favor, hermanos, eso es un consejo que debemos aprender, de que no debemos nosotros ir en contra de lo que el Señor señala, ni a quién elige para poder dirigirnos, ¿sí? Voy a continuar leyendo para ya ir terminando, hermanos. Bueno, el libro de Mormón es muchísimo, hermanos. Estamos apenas en el capítulo 2 y es hasta el capítulo 5.
pero deseo que ustedes quizás, bueno, ya lo continuaran, me imagino, a lo largo de la semana y espero que esos 2 capítulos que estamos leyendo haya sido de gran ayuda para ustedes y a entender un poquito más acerca de estos 2 primeros capítulos, ¿sí? Y dice, algo muy importante y maravilloso que a mí me gusta muchísimo, en el versículo 16 dice, y sucedió que yo, Nefi, siendo muy joven, qué bonito, ¿no? Siendo muy joven todavía, aunque grande de estatura, bueno, ahí nos da una característica de cómo era él físicamente. Y teniendo ¿qué cosa tenía Nefi? Teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios. Clamé por tanto al Señor, y he aquí que Él me visitó y enterneció mi corazón, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado. Así que no me rebelé en contra de Él como lo habían hecho mis hermanos. Qué bonito la enseñanza que Nefi nos da aquí. Dice que él, a pesar de su corta edad, dice, siendo muy joven, dice que él tenía grandes deseos de conocer los misterios de Dios. Clamé por tanto al Señor y he aquí que Él me visitó y enterneció mi corazón, y de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros a veces decimos, pero ¿por qué mi hijo o por qué yo, quizá ya una persona de edad avanzada, este, no tengo bendiciones de Dios? No, ¿por qué a veces pensamos, como ya lo vuelvo a repetir y siempre creo que va a ser ejemplo esta frase, nos sentimos olvidados por Dios? Una, porque no conocemos el proceder de Dios. ¿Y por qué no conocemos el proceder de Dios? Porque no tenemos el deseo de conocerlo a Él, ni a sus misterios. Entonces, Nefi aquí nos da una gran lección, ya que a pesar de su juventud dice que él tenía grandes deseos. Entonces, hermanos, si ustedes de repente están teniendo hijos jóvenes que están en la etapa de rebeldía, que no quieren asistir a la iglesia, que no quieren participar de las reuniones, lo primero que debemos tener en cuenta es si es que mi hijo está teniendo ese deseo de conocer a Dios. Y si es que no está teniendo ese deseo, ¿qué estoy haciendo yo como padre para lograr ayudarle a mi hijo a que tenga ese deseo? A veces queremos, y si bien es cierto, nosotros somos agentes individuales que actuamos por nosotros mismos, tenemos el libre albedrío, es muy cierto, pero si nosotros como padres no estamos ayudando a nuestros hijos a que tengan ese deseo de conocer a Dios, ¿cómo queremos que mi hijo vaya a la iglesia? ¿Cómo quiero que mi hijo sirva una misión? Si más aún quizás yo ni siquiera tengo ese deseo de poder cumplir un llamamiento dentro de la iglesia, ¿con qué ejemplo entonces yo quiero que mi hijo lo haga? Todo nace del deseo. Si yo quiero, si yo deseo, lo voy a hacer. Nefi deseó conocer los misterios de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo visitó y enterneció su corazón. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Nefi aquí nos dice que el Señor, por ese gran deseo que él tenía, lo visitó y enterneció su corazón. Imagínense que sentir un abrazo así de nuestro Señor Jesucristo. Que Él te diga, todo va a estar bien. Pero si nosotros no tenemos ese deseo, si nosotros somos simplemente miembros de domingo, que bueno, llego a clase simplemente, perdón, llego los domingos porque el obispo me tiene que ver que tome la Santa Cena y nada más. Entonces, o porque tengo que ir, porque ya pues me dieron un llamamiento y tengo que cumplirlo, pero del lunes a sábados soy totalmente diferente, hablo malas palabras, veo cosas que no debo ver, actúo de mala manera, escucho cosas que no debo escuchar, eh, me meto en chismes, eh, no cumplo con las cosas que el Señor me manda hacer. Entonces, ese deseo, hermanos, solamente lo vamos a tener el domingo.
poco a poco se va a ir perdiendo. Y es por eso que muchas personas a veces no logramos tener un éxito espiritual, porque nos olvidamos de poder acercarnos a Dios, porque no hay un deseo. ¿Y cómo avivamos ese deseo, hermano Gustavo? ¿Cómo avivo ese fuego de tener ese deseo de poder acercarme a Dios, teniendo buenos hábitos en tu vida? ¿Cómo es un misionero en la misión? El misionero en la misión tiene un día de puro conocimiento de Dios. Todo lo que está en su pensamiento del misionero es Jesucristo. Y todo lo que hace el misionero es predicar de Jesucristo. Si bien es cierto, a veces las circunstancias nosotros no podemos ser como un misionero, porque tenemos que ocuparnos de nuestras labores en la casa, en el trabajo, con el llamamiento, ¿no? Pero siempre debe existir ese deseo, esa intención de, como dijo Leí en los primeros versículos, en el camino, de poder orar, de poder hablar con Dios, de poder acercarme a Él. Entonces, hermano, si tú estás teniendo un problema con tu hijo, de que está en una etapa rebelde, ayúdale a tener ese deseo de descubrir los misterios de Dios. Y te prometo que el Señor va a visitarle y va a enternecer su corazón. ¿Sí? Entonces, hermanos, voy a leer unos comentarios para poder ya dar por terminada esta clase del día de hoy. Nos queda muchísimo por aprender, pero el tiempo es oro, quizás también para ustedes. Y bueno, ya no nos da mucho tiempo para poder seguir compartiendo el día de hoy. Pero créanme que esta no va a ser la primera ni la última transmisión. En la próxima semana también los espero a la misma hora para poder aprender un poco más acerca de la siguiente parte del Ven Sígueme, en donde podemos quizás cultivar, aprender y reforzar un poco más nuestro estudio que podamos tener a lo largo de la semana. ¿Sí? Entonces, vamos a leer un saludo por acá. A ver, bueno, mi patriarca de la estaca, Luis Eduardo Pachón Manayay, patriarca, muchísimas gracias. Familia Pachón González, aprendiendo más acerca del libro de Mormón. Gracias, gracias a usted, patriarca, por estar acá. Araceli Martínez, a mi hermana Araceli de Veracruz. Saludos desde Acula, Veracruz. Buenazos, es una gran familia. Son muy buenos, de verdad, los amo muchísimo. Socorro Aguilar, buenas noches. ¿Cómo está, mamita Socorro? De verdad, muchísimas gracias a todos mis hermanos de la Ciudad de México, de Veracruz, que me están acompañando aquí. Marley Galoc Dolores, hermanita Marley, cómo no amarle y recordarle, usted es tan buena con los misioneros, en especial en el tiempo que yo estuve sirviendo. Muchísimas gracias, le amo muchísimo, dice. La familia de Leí me inspira a mejorar a pesar de las dificultades. Me ayuda a esforzarme con mi familia para fortalecer nuestra fe en Jesucristo. Saludos desde Veracruz. Hermanita Marley, pues conozco a su familia, ¿no? Conozco la numerosa familia que usted tiene y de verdad que créame que eh, la familia de Ley es un gran ejemplo para usted de fortaleza y sobre todo de obediencia para Dios, ¿no? Ustedes son muy obedientes, ¿cómo no? De ahí es el obispo, bueno, ya creo que ya está relevado nuestro obispo, pero de verdad que es una familia grandiosa, una familia buenaza. Sí, a ver, vamos a leer más aquí. De Flor Cabero, un fuerte abrazo, hermanita, el cariño es mutuo. Muchas gracias, hermana Flor Cabero, por estar aquí también conectada con nosotros. Eh, ¿Qué es un ungido? Nos dice eh, Giancarlo Chileno. Y bueno, Adita le responde, ¿no? Significa el elegido. Se le conoce como el ungido El Salvador porque fue elegido por el Padre Celestial desde antes que el mundo se creara. Es cierto, hermano Giancarlo, un ungido es aquella persona que es llamada por Dios, elegida desde mucho más antes. Entonces, si tú te preguntas de repente, el obispo, ese obispo ya ha sido predestinado a que sea obispo desde mucho más antes. Sí, entonces, como dice Adita, es el elegido, ¿no? Entonces, por eso que dije que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros nos expresemos de algún líder dentro de la iglesia. Rosa María Zárate Medinas dice saludos y bendiciones. Hermana Rosa, le amo muchísimo y muchísimas gracias por estar aquí conectados.
Bueno, es una de las familias que nunca me voy a olvidar. De verdad que es una familia de dos, pero son maravillosos. Eh, Socorro Aguilar, muy bella enseñanza. Gracias, mamá Socorro. Y Carlos Rugerio, un saludo afectuoso, mi hermano Gustavo, tu hermano Rugerio, Cosamalvapan, felicidades. Buenazo, esa es la familia de que las estaba hablando, ¿no? De la hermana Marley. Es una familia numerosa y de verdad que muchísimas gracias por estar aquí conectados. Les amo muchísimo. Y bien, hermanos, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con este humilde servidor, su hermano Gustavo Requejo. Les amo muchísimo y espero que tengan un maravilloso inicio de semana. Recuerden que nunca hay excusa para poder hablar con Dios, ni un lugar perfecto para poder hablar con Dios. El Señor siempre va a estar presto para poder escucharnos. Cuídense bastante. El día de mañana no olviden hacer sus noches de hogar. Si tienen algún llamamiento, esfuércense por magnificarlo y les prometo que las bendiciones van a llegar. No me pregunten cuándo, pueden ser a corto plazo o a largo plazo, pero el Señor sabe cuándo tú necesitas la bendición que te hace falta. Así que para terminar también, a ver, Antonio Jorge Chileno Imán, saludos a la familia Chileno Yesquén del barrio Pueblo Nuevo. Ahí está mi suegro, Antonio Jorge Chileno Imán. Buenazo. Un saludo para mis hermanos del barrio Pueblo Nuevo, Percy Alan Yesquén Quevedo, la familia Yesquén Chapilliquén. Saludos. Saludos también para la familia Yesquén. Bueno, él es tío, es mi tío también porque es tío de mi esposa. Un saludo y de verdad, ellos no son miembros, pero qué bonito que estén aquí acompañándonos y aprendiendo acerca de lo que es el libro de Mormón, ¿sí? Entonces, doy por terminada esta transmisión, hermanos, el día de hoy, deseando que eh, nuestro Padre Celestial les bendiga. Sean de buen ánimo. No piensen que Dios les ha olvidado. Recuerden que Jesucristo les lleva grabado en las palmas de sus manos. Les amo y que tengan una maravillosa semana. Hasta luego, hermanos.